¿Qué es oxidación de no metales? La oxidación de no metales se genera cuando el metal entra en contacto con el oxígeno. Por ello, es una reacción superficial que se produce en la superficie, con manchas generalmente color marrón. Los no metales tienen un estado de oxidación negativo único, que es igual al número de grupo -8. Las estructuras no metálicas contienen enlaces covalentes y muchos no metales están formados por moléculas independientes. Yo les voy a presentar la estructura de los óxidos no metálicos, y los óxidos no metálicos son los que se toman a partir de la combinación entre un no metal y el oxígeno. En particular, el número de oxidación del oxígeno es -2, por ejemplo, anhídrido de sulfúrico. Y pues en esto sería la nomenclatura tradicional, que es del prefijo y del sufijo con el que vimos ya el profe. Un ejemplo sería óxido de silicio, que CO se queda así normal, pero cuando tiene 2 se usa el anhídrido de fosforoso. De 2 para el 4 se usa anhídrido, y con el nomenclatura Stokes se usan números romanos y no se cambia nada. En la nomenclatura sistemática se usa monóxido, dióxido, trióxido, etc. Y sí, se siguen quedando igual. Los únicos que cambian son los tradicionales que se agrega el anhídrido. ¿Quién descubrió la oxidación de metales? Un científico que dio una figura dominante en la química inorgánica. Según su colega de la Universidad de Stanford, Jim Coleman, estudió a fondo las reacciones de reducción y oxidación, también llamadas redox, en los metales, y descubrió que estos compuestos de intercambio de electrones. En la nomenclatura tradicional, cuando el no metal tiene 3 estados de oxidación, se le nombra anhídrido. Un ejemplo que les podemos poner es del telarium, que se pone anhídrido y enseguida se le pone el resto. En la stock, en esta solo se le coloca lo que es óxido de, y un ejemplo podría ser óxido de fósforo. Un óxido no metálico, también llamado anhídrido, es un compuesto con bajo punto de fusión, el cual se forma con consecuencia de la reacción de un no metal con el oxígeno. Muchos de ellos pueden ser gaseosos y cuando reaccionan con el agua se les conoce como oxácidos. Para resolver los ejercicios óxidos no metálicos tenemos que tener primero nuestra tabla periódica y nuestros ejercicios que vamos a resolver. Primero tenemos que ver cuál es la valencia que está ocupando el carbono. En este caso podemos ver que es la +2. Entonces aquí se hace un cruce de valencias, por lo cual quedaría en este caso así. Pero no se ponen las valencias porque se puede hacer una igualación en donde esto quedaría como 0, entonces no se pone nada. Y quedaría como monóxido porque solamente tenemos un óxido de carbono. ¿Por qué? Porque es nuestro elemento que estamos usando. Ahora vamos con los elementos que tienen 2 o más valencias, en este caso el azufre. Aquí repetimos, se hace un cruce de valencia, en donde quedaría entonces así. Y se puede volver a hacer la igualación, en donde otra vez quedaría en 0. Y se pondría aquí igual monóxido de azufre. ¿Por qué? Porque solo tenemos un óxido y un azufre. Ahora, cuando tenemos más valencias, igual, cruce de valencias, entonces quedaría S, pero en este caso, como ven, lo podemos igualar. ¿Cómo es? Aquí sería un 2 por el 2 del oxígeno. Luego, ahora pondríamos una O, pero aquí como ya estamos usando 2, entonces ponemos el 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6. Y aquí quedaría, como ahora tenemos 3 óxidos, sería trióxido de
azufre. La nomenclatura stock. Vamos a usar los mismos ejemplos, pero los voy a poner acá abajo. Aquí es un poco más fácil, ¿por qué? Porque nada más en su nomenclatura quedaría algo así. Quedaría óxido, porque solo tenemos uno, de carbono. Y como recordamos que estamos usando la valencia de +2, se pone un 2 romano entre paréntesis. Lo mismo sería con el azufre. Sería óxido de azufre y la valencia que estamos usando sería el +2. Entonces volvemos a poner 2 en paréntesis. En la tercera quedaría igual, óxido de azufre. Pero como estamos usando ahora 6 de valencia, ponemos el 6 en romano en paréntesis. Bueno, aquí tenemos que recordar nuestra tabla en donde usamos los prefijos y los sufijos. En estos tenemos que poner la palabra anhídrido y seguido con la palabra del elemento más su sufijo que se requiera. Por ejemplo, pondremos aquí anhídrido de, y como estamos usando carbono +2 y carbono tenemos 4 valencias, tenemos que usar entre la menor y la mayor. Tenemos que buscar cuál es. En este caso estamos usando la menor, por lo cual quedaría oso. Entonces se pone anhídrido, se quita, el D, y se le pone carbonoso. Ahora, en el caso del azufre, quedaría igual. Anhídrido. Y recordamos que azufre tiene 3 valencias, por lo cual estamos usando la mayor. Aquí quedaría con el sufijo de ico. Entonces se pone anhídrido sulfúrico. ¿Por qué no se pondría anhídrido azúfrico? ¿Por qué? Porque no quedaría con su nombre, sino se pone el verdadero nombre del elemento, que en este caso recordamos es sulfurum, y de ahí sulfúrico.